Di conmigo, no estoy solo. Y quiero hablar de esto porque algunas veces en la vida nos sentimos solos. ¿Sí les ha pasado? Pero como que dice, pues están acá pero no están, me siento solo, tengo problemas. Y Dios quiere hablar hoy a nuestro corazón porque nunca estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor, aún en los momentos difíciles, está ahí. Y esta palabra se llama así: tranquilo, no estás solo. Yo quiero iniciar hablando un poco acerca de un acontecimiento que ocurrió en el pasado que está registrado en la palabra de Dios, porque la Biblia tiene muchas historias que nos enseñan que Dios es real, y esas historias, aunque pasen los años y los años, van a seguir siendo actuales porque Dios es bueno y nunca cambia. Amén. Entonces, que quería hablarles un poco, no sé si ustedes han leído esa historia cuando el rey de Siria estaba atacando a Israel bajo el reinado del rey Joram. El rey Joram fue un rey malo, un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Dice la palabra que el rey Joram levantó altares, fue idólatra, hizo cosas en contra de Dios. Y eso causó que los sirios fueran a atacarlos. Y estaban bajo ataque, y es tremendo porque cuando uno tiene un ejército más o menos pequeño y viene un mega ejército a atacarlo, pues las posibilidades de que uno pierda son muchas. Y el rey de Aram organizaba estrategias para atacar a Israel, el rey de Siria. Y él, cada vez que organizaba una estrategia, él se reunía en su lugar de reunión con sus soldados, con sus generales. Y él planeaba y decía, bueno, vamos a atacar a Israel, vamos a salirles al encuentro acá en esta ciudad. Y cuando él hablaba eso, dice la Biblia que el Espíritu Santo se lo mostraba a Eliseo. Y Eliseo recibía la información de Dios, y Eliseo iba y le contaba al rey lo que iban a hacer los enemigos. Entonces, cada vez que los iban a atacar los sirios, Dios le contaba a Eliseo: van a salirle por la derecha, le van a salir por tal lado, lo van a atacar a las 7 de la noche. Y Eliseo recibía esta información, iba donde el rey Joram y le decía: rey, va a pasar esto, lo uno, lo otro. Eliseo y el rey Joram no se querían, se caían hasta mal. Pero el rey lo escuchaba porque sabía que era un hombre de Dios. Entonces Eliseo le informaba al rey los planes de los sirios para que se adelantaran los israelitas. Es como cuando usted de pronto está jugando fútbol y está en el arco y sabe que le van a patear un penalti abajo a la derecha. No hay que ser pues tan hábil para saber que uno, antes de que disparen, pues se corre a la derecha y espera el tiro, ¿sí o no? Entonces, cuando eso pasaba, ellos ya estaban preparados. Es como cuando uno va en el carro con Waze y le dice policía detectada más adelante. ¿Qué hace uno? Se va para la izquierda y se aleja. Hueco detectado, empieza uno a mirar y le avisan lo que va a pasar. Eso pasaba en ese momento. Entonces Eliseo le contaba al rey Joram, le decía: va a pasar esto, los van a atacar por allá, los van a atacar por allá. Y él se preparaba, y entonces los sirios estaban molestos. Yo no sé si ustedes sabían por qué en esa época peleaban, pero en esa época las guerras eran por territorio, por tener tierra. Generalmente en la historia las guerras se han levantado por la posesión de un territorio. Entonces, Siria, yo no sé si tienes un mapa, ¿vale? ¿No? Voy a regañar al líder de medios. Yo le mandé un mapa al líder de medios para que se los mandara. Te lo voy a mandar porque quiero que vean. Porque quiero que vean cómo era la distribución de lo que estaba pasando en ese momento. Ellos eran dos naciones que estaban unidas, estaban pegadas, entonces sus fronteras estaban unidas y ellos querían ampliar territorios, ellos querían conquistar ciudades, entonces se agarraban, se daban las guerras por esa razón. Y eso ocurría constantemente a través de los siglos. Las batallas eran o por territorio, o por política, o por idolatría. Entonces miren, allá está Aram. Si lo ven ahí arriba, Aram. Y esto es Israel. Entonces en la frontera habían batallas. Y ellos levantaban las batallas
por territorio. Cuando ustedes lean la Biblia y lean que hay batallas, es porque hay guerras por territorio. O también discusiones que tienen que ver con divinidades, con dioses. Porque Israel adoraba a Jehová, pero los sirios adoraban un montonón de dioses como Baal, la diosa Acera. Y ellos creaban dioses cuando veían algo en la naturaleza, se inventaban el dios de la luz, el dios de la lluvia, el dios de los ríos, el dios de las fuentes. Y habían batallas por eso. Y generalmente las batallas, pues cuando Dios no intervenía, las ganaban los ejércitos más grandes. En este caso, los sirios estaban buscando atacar a Israel. Pero Eliseo siempre le contaba, siempre le contaba. Dios le daba una visión a Eliseo. Eliseo veía, van a atacarnos por el norte. Y le decía al rey, rey, nos van a atacar por el norte. Y el rey se preparaba, ejércitos, preparémonos para un ataque por el norte. Y cuando venían los sirios, ya los israelitas estaban preparados. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que la visión que Dios le dio a Eliseo lo ayudó para hablar con el rey y que los israelitas siempre fueran un paso adelante. Y en la vida es igual, tenemos que ir un paso adelante. Ya me puedes poner la otra imagen. Lo primero que quiero decirles es que esto pasaba porque Eliseo escuchaba la voz de Dios. Cuando Dios te habla, yo te pregunto, ¿tú qué haces? ¿Te quedas ahí, no haces nada o haces algo? ¿Cómo puedo oír yo la voz de Dios? Alguien que me diga cómo puede oír la voz de Dios. Por la palabra. ¿Qué otra cosa? Una prédica. Algo más. Un sueño. Una visión. Un hermano de la iglesia puede ser la voz de Dios. ¿Sabían eso? O sea, el que usted tiene al lado en algún momento puede llegar a ser la voz de Dios para tu vida. Y tú puedes ser la voz de Dios para la vida de otra persona en algún momento. ¿Quién era la voz de Dios para el rey de Israel? Eliseo. Eliseo escuchaba a Dios y cuando Eliseo hablaba, el rey, aunque veía a Eliseo, el rey decía, detrás de la voz de Eliseo está ¿qué? La voz de Dios. Detrás de la voz de un predicador está la voz de Dios. Detrás de la voz de un hermano de la iglesia que te da un consejo y te dice alguna cosa en la que se ha dado cuenta que tú estás fallando. No es una mala persona. ¿Ustedes sabían que los verdaderos amigos le dicen a uno los errores? Cuando alguien no te dice algo y tú tienes un moco acá y tu amigo te ve y te deja que se largue con el moco, ese no es un buen amigo. Porque un buen amigo le dice, tiene un moco. Y uno dice, uy, qué pena, pero uno se lo come y se va. Entonces un buen amigo le dice a uno las cosas. Y nosotros tenemos que ser buenos amigos entre nosotros. Porque qué feo que uno ande en serio con algo, en una picha, y nadie le diga nada. Y tú el día saludando y la gente a uno no le mira la cara, le mira la picha o le mira el moco. ¿Sí o no? Eso pasa. Pero entonces Eliseo era un buen amigo, porque Eliseo hubiera podido decir que se agarren, eso a mí no me pasa nada, porque Eliseo estaba lejos de donde estaba desarrollando la batalla. Pero Eliseo iba donde el rey y le decía, rey, esto pasa. Entonces, cuando alguien te dice algo que te va a ayudar a mejorar, escúchalo. Qué bonito que a uno le digan eso porque significa que lo quieren. Entonces, Eliseo escucha a Dios y Eliseo le habla ¿a quién? A Joram. Acuérdese que en esa época el rey Joram era el rey de Israel. Estaban divididos en el reino del sur y el reino del norte. Y en el reino del norte era el rey Joram, que era el rey de Israel. ¿Están acá? Ahora, Eliseo escuchaba la voz de Dios, pero no se quedaba quieto. Eliseo obedecía la voz de Dios. Porque muchas veces oímos la voz de Dios. La oímos en una prédica, pero ¿qué hacemos? Nada. Nos hablan de cualquier cosa que debemos cambiar y no lo hacemos. Nos dan un consejo para mejorar nuestro matrimonio y no lo hacemos. Dios nos da un mandato y no obedecemos. Pero ¿qué ventaja tenía Eliseo? Eliseo obedecía. Dios le hablaba y es que cuando Dios le hablaba a Eliseo, Eliseo escuchaba, iba a buscar al rey y le decía, rey, los van a atacar por el sur.
Entonces, escuchar la voz de Dios es muy necesario, pero obedecer la voz de Dios también. Hay muchas personas que escuchan la voz de Dios, pero no obedecen la voz de Dios. Así que Dios dice, le hablo, pero no hace caso. Y en la Biblia hay un patrón, y es que siempre que Dios se acerca a alguien es para darle una misión, para darle una visión, para decirle algo. ¿Qué pasó cuando Dios se le acercó a Moisés? Dios no le dijo a Moisés, ay, ¿cómo estás de bien? ¿Cómo te dio con las ovejas? ¿Qué tal tu suegro? ¿Qué tal tu suegra? No. Dios se le apareció a Moisés y le dijo, Moisés, te escojo para que libertes al pueblo, para que liberes al pueblo de Israel. Cuando Dios llama y se ve un patrón, y es que el hombre le dice a Dios que no, porque Moisés empieza a decir, no, Dios, yo no, y si no me escuchan, y yo soy tartamudo. Y cuando Dios llama, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Gedeón. Dios se le aparece a Gedeón y no para decirle cómo manejas de bien ese aparato con el que limpias el trigo. ¿Y qué más de tu abuela? ¿Y me vas a invitar un chocolate? No. Cuando Dios se le aparece a Gedeón, ¿qué hace? ¿Le otorga qué? Una misión. Entonces, cuando Dios te hable, generalmente Él te va a decir, haz esto, haz lo otro. Ustedes miren la Biblia y analicen, hay un patrón que cuando Dios se acerca a alguien le otorga una misión, le otorga una visión, le otorga un trabajo. Entonces Eliseo escucha la voz de Dios. ¿Cuál era el trabajo de Eliseo? Contarle al rey para que el pueblo de Siria no los destruyera. ¿Están acá? Eso pasa. Y eso pasaba. Pero lo tercero que también es importante acá es que el rey Joram obedecía a la voz que venía de parte del profeta. Muchos de ustedes ya perdieron la bendición por andar viendo a caminar y se desconcentran. ¿Qué pasa con Joram, el rey de Israel? Él escucha a Eliseo y obedece la voz de Dios. Miren, hay algo interesante y es que este rey era un mal rey, un mal presidente. Pero tenía algo bueno este rey, y era que a pesar de que en ese momento fue un hombre sabio. En ese momento fue un hombre que supo escuchar la voz de Dios. Cuando Eliseo venía, aunque les repito, si leen la Biblia en el libro de Reyes se van a dar cuenta que Eliseo y Joram no se querían. Es como Uribe y Santos, no se quieren. Como los hinchas de Millos y Santa Fe, más o menos, más o menos. Entonces pasa eso, como que no, ese no me cae bien. Y hay gente en la iglesia que a usted no le cae bien. ¿Por qué pasa? Pero incluso esa gente que uno dice, uy, este no que ni me hable, puede llegar a ser la voz de Dios para uno en algún momento. Yo te pregunto, ¿tienes la humildad para escuchar cuando un hermano de la iglesia te está hablando Dios a través de ese hermano? Porque este rey, aunque era el rey, detrás de la voz de Eliseo, él sabía, Dios me está hablando, voy a hacerle caso. Que me cae gordo ese profeta, voy a hacerle caso. ¿Qué me está diciendo el profeta? Que nos van a atacar por el occidente. Listo, por el occidente vamos a enviar más tropas. Y él tuvo la humildad de obedecer la voz de Dios, que no venía directamente de Dios, sino que venía ¿de quién? De una persona. Tú algunas veces dirás, no, yo no escucho a Dios, como que nunca lo escucho. Pero cuando un hermano de la iglesia te habla, cuando tu papá te da un consejo, cuando escuchas una prédica y sabes que Dios está hablando, esa es la voz de Dios. No necesitamos esperar que vengan una legión de ángeles a decirnos Dios te manda a decir, sino que la voz de un hermano, la voz de una persona puede ser la voz de Dios. ¿Reconozco yo la voz de Dios en otros? Pregúntate eso, ¿reconozco yo la voz de Dios en otras personas? ¿Reconozco yo la voz de Dios en el líder del grupo? ¿Reconozco yo la voz de Dios en mi papá, en mi mamá? Porque ellos son instrumentos de Dios. En algún momento que yo estaba enamorándome de una persona que no me convenía, mi mamá me dijo, esa china no es. Y yo en su momento dije, tan metida. Pero después, en años adelante, dije, era la voz de Dios hablándome a través de mi mamá. Los que son hijos acá, si sus papás son gente de Dios, escuchen a sus papás. Porque sus papás pueden ser la voz de Dios en un momento difícil. Pero una cosa es escucharla, reconocer la voz de Dios que viene de una persona. Y otra cosa es, tengo la humildad para obedecer la voz de Dios que viene a través de una persona que incluso puede estar más abajo que yo. De pronto tú tienes mucho dinero y viene alguien que no tiene tanto y te dice,
Tienes que ser más humilde. Tienes la humildad para decir, tienes razón, es la voz de Dios a través de esta persona. Porque eso hizo el rey Joram. Y era un mal hombre, era un mal rey. Pero en ese momento supo obedecer y escuchar la voz que venía de Dios. No directamente desde el cielo o como un trueno o como una nube de fuego, sino a través de una persona. Tú puedes hoy salir de culto y Dios puede usar a alguien para hacer la voz de Dios para tu vida. Y la vida es dinámica, la vida da vueltas. Hay momentos donde uno está de cabeza, otras veces de pronto se cae. Hay momentos donde uno tiene el control, pero hay momentos donde otro tiene el control. Si se han dado cuenta que la vida da vueltas, vueltas y vueltas, y uno muchas veces cree que siempre va a estar en un lugar, pero la vida se encarga de cambiarle toda la historia. Pues nosotros tenemos que ser como Eliseo para los demás. Diga conmigo, yo debo ser como Eliseo para otras personas. Entonces, en algunos momentos de la vida nosotros vamos a ser Eliseos. Vamos a ser personas que vamos a hablarle a los demás y vamos a ser la voz de Dios para otros. Pero como la vida cambia y es dinámica, en algún momento ese otro al que yo un día le hablé, él va a ser la voz de Dios para mí. Hay gente en la alabanza que me ha hablado y me ha dicho cosas y yo he podido discernir la voz de Dios a través de esa persona. Me han dado consejos, esto me parece que puede mejorar, esto no sé qué. Y hay dos opciones cuando escuchamos, o llenarnos de orgullo y decir, no, yo no lo escucho a él porque él es uno más ahí del grupo de alabanza, yo soy el pastor, entonces ¿por qué lo escucho? Y eso no es de Dios. La otra cosa es, la otra actitud que uno toma es, voy a escuchar la voz de Dios a través de esa persona. Entonces no estamos solos, porque Dios siempre tiene a alguien para hablarnos y de alguna manera Él nos habla. Unas veces seremos un Eliseo para otras personas, unas veces daremos consejos, unas veces incluso exhortaremos a otras personas, les diremos esto que estás haciendo está mal o el Señor te llama para esto. Pero otras veces las personas serán la voz de Dios para nosotros. Entonces cuando el rey de Siria se entera de que, no, el rey de Siria está ahí todo bravo porque dice cada vez que vamos a atacar, estos tipos ya saben lo que vamos a hacer, porque la visión nos lleva un paso adelante de nuestro enemigo. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, Dios te puede hablar atrás de un hermano y decirte, ojo porque su hijo tiene una amistad que no le conviene. ¿Quién es ese? Dios hablando. Hay dos opciones, decir, este man si es boco no lo va a escuchar. Y otra opción es escucharlo y decirle al hijo, hijo, creo que esa amistad debes apartarte un poco. Eso es ir un paso adelante. ¿Me están entendiendo? Porque escuché un consejo que es la voz de Dios a través de una persona. Todos ustedes, así sean jóvenes, viejos, pequeños, súper estudiados, de pronto sin tanto estudio, pueden ser la voz de Dios para otra persona. Por eso cuando Dios ponga carga en su corazón hacia alguien y sientan darle un consejo en amor, denle el consejo. No se queden callados, no lo dejen irse con el moco. Porque eso es ser un mal amigo. Y eso no es ser la voz de Dios. Entonces este rey se enfurece. Y dice, no puede ser, alguien me está delatando. Y reúne a su equipo y dice, alguno de ustedes es un faltón. Alguno de ustedes me está traicionando. ¿Quién es el desgraciado? ¿Quién es de estos generales? Y está furioso el rey. Cada vez que ataco, se nos adelantan. Cada vez que mando unas tropas a una zona, los israelitas huyen de ahí. Cuando mando para tomar una ciudad, ya ellos la han tomado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el sapo? Siempre hay un sapo. En el salón algunas veces uno era el sapo, ¿sí o no? Usted tome lista, el que llegue tarde anótelo, uno era el sapo del salón. Y entonces el rey se enfurece y dice, acá hay un sapo. Y entonces los generales le dicen, no, uno de sus oficiales le dice al rey, rey, lo que pasa es que Eliseo, el profeta de Dios, cuando usted habla las cosas más secretas en su habitación, donde usted cree que nadie lo escucha, ahí el Espíritu de Dios le revela a Eliseo sus planes. Entonces el rey se enfurece. Y el rey dice una cosa, voy a capturar a Eliseo porque me está destruyendo y me está dañando mis planes. Y el rey envía un ejército gigantesco para que atrape a Eliseo. Y el rey envía un ejército gigante y quiero que vean, ponme el mapa, porque ustedes se van a dar cuenta cuando el
rey de Siria decide enviar su ejército, Eliseo estaba en Dotán. Lástima que no tenga un láser, pero acá es Dotán. Miren, ¿sí ven acá? Acá es Dotán y la frontera es allá. Y el rey, a pesar de que tiene que entrar a Israel, porque si la pelea fuera arriba, pues no sería tan arriesgado. Porque dice, pues cualquier cosa nos volamos. Pero el rey manda al ejército hasta Dotán, porque acá estaba Eliseo. Fíjense, todo lo verde es lo que ellos tuvieron que entrar en el pueblo de Israel. Ellos tuvieron que ingresar al pueblo de Israel, con todos esos israelitas ahí. Pero como querían coger a Eliseo, dijeron, no importa, lancémonos y cojamos a este profeta. Y se van hasta Dotán, acá. Recorren desde Aram, desde Siria. Siria es Aram. Lo que pasa es que Siria es la versión moderna de Aram. Como por ejemplo, antes se llamaba Carrefour, ahora se llama Jumbo. Se llamaba La Cosecha, se llama Inspira. Pero es lo mismo, pero con un nombre más avanzado. ¿Sí? Antes se llamaba Celumóvil, ¿sí se acuerdan los viejitos? Comcel, ahora se llama Claro. Entonces antes se llamaba Aram y ahora ¿cómo se llama? Siria. Pero es lo mismo. Entonces cuando lean en la Reina Valera Aram, entiendan que es Siria, porque en la nueva traducción viviente dice Siria, en la nueva versión internacional dice Siria. Entonces uno se confunde al fin que Aram o Siria es lo mismo. Pero entonces en la versión moderna, ese mapa es más viejo, pero en la versión moderna dice Siria. Y de Siria ellos envían un ejército gigante que llega hasta Dotán, y ahí en Dotán está Eliseo. Y Eliseo está relajado, está con su siervo Giesi, y están ahí en la casa, y quiero que me acompañen a 2 de Reyes capítulo 6. Versículo 15. Entonces el rey de Siria envía su gran ejército, atraviesa gran parte de Israel, el reino del norte. Y cuando están llegando a Dotán, dice la palabra de Dios en el verso 15, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. Vamos a parar ahí. Ahí yo tengo una imagen, ¿la tienes o tampoco? Toca regañar a este 2 veces, lo voy a regañar. Yo todo juicioso haciendo mi tareita. Ponme esa imagen, por favor. Se levanta Giesi por la mañana y se asoma por la ventana, relajado, a mirar las montañas, a ver cómo amaneció. Y cuando se levanta, el hombre ve un ejército tremendo, grandísimo, que lo tiene rodeado. Yo les pregunto, ¿qué puede hacer un hombre contra todo un ejército? No puede hacer nada. Es más, ni contra 10 puede. Todos estos que están abajo, aunque son más, esta imagen está como medio mala, pero bueno. Ahí hay un ejército grandísimo y está asustado el hombre de Dios, el sirviente le dice a Eliseo, Eliseo, venga rápido, asómese. Y se asoma Eliseo y ve Eliseo, tremendo ejército ahí que los está rodeando. Y el hombre de Dios, no dice la Biblia, pero yo creo que se hizo chichi, se asustó. Dijo, no, hombre de Dios, se orinó y se fue. Estaba asustado. Porque uno se asusta y uno porque no se pone en los zapatos, pero póngase un momento en su imaginación, en los zapatos del siervo de Eliseo, cuando se asoma y ve tremendo ejércitote que viene dispuesto a capturarlo. ¿Cuál es la reacción del ser humano cuando ve que un ejército lo va a capturar? Si uno se asusta porque lo llama a un banco, si uno se asusta porque lo llama a alguien a cobrarle una plata, ¿y qué voy a hacer? Pues imagínese esta escena. Esta escena que ya la puedes quitar, ahorita la volvemos a poner. Esta escena muestra que estaban en problemas, porque en problemas, cuando uno obedece la voz de Dios, y si les han enseñado algo contrario, les han enseñado mal. Muchas veces obedecer la voz de Dios nos va a meter en problemas. ¿Están acá? Cuando alguien le diga obedezca al Señor que todo le va a salir bien, lo están engañando, le están metiendo gato por liebre. Muchas veces obedecer la voz de Dios nos va a meter en problemas. Cuando yo lo he visto en mi vida, decidimos obedecer la voz de Dios para comprar este lugar y construirlo, todos los días habían problemas.
Problemas con la alcaldía, problemas con los vecinos, problemas con los contratistas, problemas con los pagos, todo. Entonces, ay Dios, voy a ser tu voz. Estuviera en mi casa viendo supercampeones. Entonces, obedecer la voz de Dios muchas veces nos va a meter en problemas. Y Eliseo obedeció la voz de Dios. ¿Y qué hizo eso? Meterlo en un problema. Y el problema que tenía Eliseo no era un problema fácil de solucionar humanamente, porque humanamente enfrentarse a un ejército de esa magnitud era imposible. Pero me encanta ver que Eliseo le dice a su criado en el versículo 16, no tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Diga conmigo, hay más de mi lado que del lado de mis enemigos. Entonces Eliseo estaba tranquilo porque Eliseo sabía que Dios estaba con él. Y hoy vine acá para decirte, aunque muchas veces parezca que estás en graves problemas, el Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor camina a tu lado y no te va a dejar solo. Eliseo estaba tranquilo, Eliseo estaba relajado. Yo creo que Eliseo se asoma y ve eso y dice, pero pues sí, no son tantos, son 10,000. No dice cuántos son, pero está tranquilo. Y me encanta ver cómo Dios nos enseña a estar tranquilos cuando nos dan malas noticias, a estar relajados, comprar una piña colada, recibir la llamada mala y tomar, sin alcohol, ¿no? Sin alcohol. La piña colada, relajados. Así estaba Eliseo. ¿Cómo estaba el criado? ¿Qué vamos a hacer? No se asome, nos van a matar. Son miles, mire eso, mire la montaña, está llena de caballos, está llena de ejércitos, nos van a acabar. Y humanamente él empieza a ver, el criado empieza a ver un ejército porque estaba ahí el ejército. Pero la respuesta de Eliseo a esto es, no te preocupes porque hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Y hay un versículo que me enseñó mi mamá y mi papá cuando yo era bien pequeño, está en Jeremías 20:11 y se los quiero regalar para que se lo lleven hoy a donde quiera que ustedes vayan, iglesia. Y me gusta en la Reina Valera porque muestra más la grandeza del que está con nosotros. En Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. La Biblia dice que Dios está con nosotros como un ¿qué? Como un poderoso gigante. Entonces imagínense ustedes, cualquier problema que tengamos en la vida, realmente cuando Dios está con nosotros no es nada. Ningún problema, por grande que parezca, puede derrotarnos si nosotros somos personas que confiamos en Dios. La Biblia habla en Filipenses 4:6, dice, no se preocupen por nada. Y vengo a decirles hoy acá de parte de Dios que ustedes no están solos, sea cual sea el problema que estén viviendo. No se preocupen por nada porque el Señor está con ustedes. Cuando uno recibe una mala noticia, ¿qué pasa? No puede dormir. Se angustia. Unos no comen porque están asustados, otros piden una promoción de Dunkin' Donuts, 36 donas. Y se refugian en las donas, ¿no? Que está preocupado. Coma dona, con esos cachetes así. No dice, este está preocupado. Yo he tenido amigas que se refugian en los brownies. Yo he querido irme a refugiar con ellas en los brownies. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasa? No, estoy angustiada. ¿Y por qué comes tanto? Porque cuando como siento paz. Entonces, pues, pero es una manera errada de enfrentar los problemas. Otros que hacen, fuman. Yo me acuerdo en la universidad cuando había parcial. Muchos salían a fumar tinto y cigarrillo. ¿Y por qué hace eso? Eso me desestresa. Y buscan maneras que no los van realmente a ayudar. Que en un momentico les proporcionan una paz mentirosa, pero el problema es peor porque ahora se están dañando los pulmones y se van a enfermar. Entonces unos no duermen, otros comen donas, otros fuman, otros se desahogan haciendo deporte, montando bicicleta. Ahora no está mal hacer eso, pero no está mal desahogarse haciendo deporte y esas cosas, pero no es la manera correcta. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Qué debe hacer un cristiano? Orar, orar, orar y orar.
Me alegra que el miércoles vinieron varias personas a la oración. Este miércoles hay oración, los esperamos en la oración. El encuentro está tremendo porque esas personas que están sirviendo allá han orado, han ayunado y Dios respalda eso. Entonces, cuando uno está en angustia, uno no debe buscar la salida en las cosas mentirosas de este mundo, sino en el Señor. La Biblia dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que ha hecho. ¿Qué hace uno en la oración? Señor, le cuenta, y yo creo que Eliseo era un hombre de oración. Yo creo que Eliseo, cuando vio ese ejército tote, Eliseo ya sabía que Dios estaba con él, porque Eliseo era un hombre que tenía comunión con Dios. Eliseo era un hombre que hablaba con el Señor todo el tiempo. No crean que esos profetas eran personas que estaban apartadas de Dios. Eliseo era un hombre que estaba cerca de Dios. Y como estaba cerca de Dios, el Señor le daba paz. ¿Quieren tener paz? ¿Estar relajados el resto de su vida? Oren, oren, lean la Biblia, créanle al Señor. Y dice en el verso 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Entonces, el mundo ofrece un tipo de paz que no supera todo lo que podemos entender. Cuando las donas se acaban, y vuelve otra vez la angustia. Cuando el cigarrillo se acaba, la persona dentro de 2 horas va a buscar otro cigarrillo. Va a buscar otro dulce en que refugiarse, va a buscar otra cosa, pero esa paz no es duradera. La paz de Dios es duradera. La paz de Dios es duradera, es para toda la vida. Que nota poder vivir una vida relajada. Que uno sea una persona que está tranquila, no tengo problemas, pero el Señor está conmigo. Él pelea por mí, Él está a mi lado. Pasó esto, pasó lo otro, pero tengo paz porque el Señor está conmigo. Y dice que esa paz viene de orar, contarle al Señor lo que necesitamos y darle gracias por lo que Él ha hecho. Dar gracias es una bendición, porque el dar gracias ayuda a que nuestro cuerpo y nuestra mente entre en un estado de tranquilidad. Entonces, démosle gracias a Dios todos los días. Amén. La clave es la gratitud. Dice ahí mismo en ese versículo, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La clave es la gratitud, la clave no es la queja, no es la queja. La clave no es buscar un vicio para meterme en ese vicio. La clave es la oración y la gratitud. Denle gracias al Señor por lo que ya tienen. Si ustedes tienen que comer, denle gracias a Dios. Si se pueden mover, denle gracias a Dios. Si tienen agua, denle gracias a Dios. ¿Ustedes sabían que los ricos son los que comen 3 veces al día y nosotros lo podemos hacer y nos quejamos? No, no tengo nada, esta cosa, la otra, pero esa no es la clave. La clave es la gratitud. Preocuparse no sirve para nada. Y yo me he dado cuenta que preocuparse lo único que hace es que yo me angustie más, no pueda dormir, esté estresado, me agarre con las personas que están a mi alrededor. Pero preocuparse no sirve para nada. En Mateo 6:27, y si pueden abrir ahí su Biblia, Mateo 6:27. Dice, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Voy a leer la versión que se llama TLA, que es la versión traducción al lenguaje actual. Y esa versión dice, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? O sea, Jesús está diciendo, no, y por más que usted se preocupe, el día que está destinado para que se muera, se va a morir. Entonces, de nada sirve preocuparse. Porque si sirviera para vivir más, pues mucha gente se la pasaría preocupada todo el tiempo. ¿Por qué está tan preocupado? Porque quiero vivir 10 días más. ¿Por qué no dormí anoche? Quiero vivir 11 horas más. Eso no pasa. O sea, si usted se preocupa, igual se va a morir el día que le toca. Entonces, ¿para qué se preocupa? Qué jartera uno andar todo preocupado. Ahora, una persona preocupada se tira al ambiente. Uno va a comer y terminas agarrado. Porque se queja, hace mala cara, no disfruta, no sonríe. La sonrisa es una belleza, sonreír es una bendición. Nosotros queremos que esta iglesia sea de personas que sonríen. Cuando llegue un nuevo, diga, ¿por qué todos tendrán esa cara tan linda? Porque sonríen. Qué jartera llegar a un lugar donde lo recibe un tipo ahí con cara de puño. Pues uno dice, uy. Entonces sonreír es una bendición.
Vivir preocupado no sirve para nada. El que tenga deudas acá, relájese. Relájese. Pídale al Señor ahí en el lugar de oración, haga un plan de pago, pero relájese. ¿De qué le sirve a usted ahí en el almuerzo? Uy, tengo que pagarle al banco. Uy, eso que se está comiendo le va a saber feo, le va a sentar mal. ¿Por qué? Porque usted vive preocupado. La preocupación no sirve para nada. Pregúntenle a Dios que sabe todo y Él responde en su palabra. ¿Creen que por preocuparse van a vivir un día más? En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Entonces, por más que nos preocupemos y nos angustiemos, eso no sirve para nada. Y creo ahora no es que uno deba ser un conchudo ahí que no, el banco lo llama a la deuda, no, ya no me preocupo, que Dios le pague, no. Que el Señor le pague, no, pero uno está tranquilo pidiéndole al Señor y viendo cómo sale del problema, pero tranquilo, disfrutándose los momentos de la vida. Porque a mí me muestra Eliseo, un hombre que confía plenamente en Dios. Eliseo no se angustió. Eliseo no le dijo al criado, huyamos por el túnel secreto de esta casa. Metámonos debajo de la paja que ahí nadie nos va a ver. Eliseo no salió corriendo, Eliseo no ayudó a que el criado se asustara más. ¿Qué hizo Eliseo? Tranquilizó al criado. Le dijo, todo bien, relájese, no se preocupe. Y en el verso 17, en 2 de Reyes 6:17, dice que Eliseo, cuando vio esto, cuando se asoma y ve todo ese ejército, la reacción de Eliseo no fue huir, no fue lo que generalmente hacemos cuando pasa algo, que es decir una mala palabra, que uno dice, uy, güey, madre. Esa no fue la reacción de Eliseo. La reacción de Eliseo fue, digan conmigo, Eliseo oró. Entonces, cuando uno tiene problemas, ¿qué hay que hacer? Orar. Y si la situación persiste, ¿qué hay que hacer? Seguir orando. Y yo le oí una frase a un pastor que me quedó marcada en el corazón. Él decía, no voy a parar de orar hasta que las cosas no cambien. No voy a parar de orar hasta que Dios no haga algo nuevo. No voy a parar de orar hasta que algo pase, hasta que algo diferente suceda. Pues Eliseo ve eso y Eliseo no se angustia, sino que Eliseo ora. Y la oración de Eliseo no es, ayúdame Señor, no. Porque él ya sabía que Dios estaba con él. La oración de Eliseo es, abre los ojos de este tipo para que pueda ver cómo verdaderamente es la batalla del día de hoy. Y cuando Eliseo ora por el criado que está ahí en la Biblia, dice en el versículo 17, así le dijo, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven. Cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y de carros de fuego. Quiero decirles que ustedes son valiosos para Dios. Y donde quiera que ustedes vayan, ángeles enviados por Dios están rodeándolos. Y no tienen por qué tener temor, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y aunque parezca que la batalla está perdida, cuando Dios nos permite ver, nos vamos a dar cuenta que la batalla está ganada. ¿Cuántos creen que la batalla está ganada? Yo creo que la batalla está ganada. Yo creo que la batalla está ganada. Ponme la imagen otra vez. Y este hombre llega y abre los ojos y ve realmente lo que está ocurriendo en ese lugar. Ve realmente que aunque acá hay un ejército que estuvo regulimbis porque eran muchos más. Pero bueno, ustedes imagínense los otros. Cuando el hombre, el jovencito, ¿cuál es el más joven acá? Estos están como viejos, pero este es como el profeta. Llega y abre los ojos y se da cuenta que en toda la montaña están bajando una mano de carros de fuego, de soldados celestiales a defenderlos. Entonces una cosa es lo que tú ves con tus ojos y otra cosa es lo que verdaderamente está pasando en el mundo espiritual. ¿Qué tienes que hacer? Creer que Él está contigo, que Él camina contigo. Es más, Jesús una vez afirma la existencia de ángeles. Cuando a Jesús lo iban a coger para llevarlo a crucificarlo, dice la palabra de Dios que llegaron a donde Jesús con palos, con todo, y que Judas se le acercó y Judas les dijo, al que yo bese, ese es.
Y Judas iba a besar a Pedro, pero le hizo, no, usted no es. Y fue y besó a Jesús. Y Jesús dice, pero ustedes me vieron todo el tiempo enseñando, ¿para qué tienen que armar tremendo escándalo? Y Pedro se pone bravo y saca la espada y ve a uno de los siervos romanos esos, y coge la espada y le manda un espadazo. En la Biblia no dice si le bajó la oreja o no, dice que se la cortó. Pero a mí me gusta pensar que se la bajó. Se la cortó y Jesús le dice, no, 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 no. Y miren lo que Jesús le dice a Pedro. En Mateo 26:53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y yo estuve investigando y en la antigüedad lo llamaban logia a la legión. Y una logia romana eran 6.000 soldados. Multiplique 12 por 6.000. Y lo que le dé, eso es lo que le hubiera querido mandar, hubiera Jesús podido mandar lo que Él quisiera. Pero Jesús afirma acá que los ángeles obedecen cuando nosotros oramos. Y Jesús le dice, si yo quisiera, Pedro, yo creo que el padre le dice, venga, le arreglo la oreja a este tipo. Y le va a estar arreglando la oreja y le dice a Pedro, Pedro, si yo quisiera, yo oro y esta vaina se llena de ángeles y acabo con todos estos tipos en un segundo. Jesús está afirmando, los ángeles están al servicio nuestro. Cuando el criado de Eliseo abre los ojos, él ve el mundo espiritual. Yo estoy seguro que acá hay ángeles en las sillas vacías. Sé que Pilas lo espicha. Yo estoy seguro que acá está el Espíritu Santo y que Jesús camina entre los pasillos. Porque somos una iglesia temerosa de Dios. Echamos chistes, pero somos temerosos de Dios. Somos radicales con el pecado. Nosotros no consentimos que alguien en pecado sirva. Y si usted está sirviendo en pecado, arrepiéntase. Nosotros queremos una iglesia santa y sabemos que Dios busca un lugar donde hay gente con un corazón que le agrada y Él vaya. Yo sé que Dios está acá y hay ángeles acá. Es más, sé que hay ángeles protegiendo este lugar. Sé que cuando yo salgo, no necesito escoltas, tengo 2 angelotes al lado acompañándome. Por eso hay lugares cuando nosotros llegamos que hay personas que repelen eso porque son hijos del diablo. Y cuando llega un hombre de Dios se asustan. Y muchos tienen miedo de las tinieblas. Y el diablo me va a asustar el coco. El coco no hace nada. El diablo está derrotado, eso es una cucaracha. Me incomoda cuando le dan tanta propaganda al diablo. Jesús lo derrotó en la cruz para el que no se acuerde. Jesús derrotó a Satanás en la cruz. Y Satanás está bajo la planta de nuestros pies. Así que las amenazas del mundo no tienen por qué afectarnos. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y Jesús le dice, yo hubiera podido orar, Pedro, y mando acá 50.000 ángeles y los mato a todos. Y Jesús afirma que en nuestro mundo físico vemos las cosas físicas, pero las cosas espirituales rigen las cosas físicas. Por eso la Biblia dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Por eso cuando tú hablas y tú te atas en la tierra diciendo cosas que no deberías decir, te estás atando y estás cerrando los cielos. Y en la versión Nueva Traducción dice, y todo lo que sea permitido en la tierra será permitido en el cielo. Por eso cuando uno ora, uno debe orar así, Señor, permito que en mi casa haya prosperidad. Permito que en mi iglesia haya bendición. Permito, Señor, que tu presencia esté en mi vida. Prohíbo en mi casa a Satanás, prohíbo las peleas. Prohíbo el adulterio en mi familia. Porque su oración tiene poder. Cuando ustedes miren papás, bendigan a sus hijos. Bendigan a sus hijos, desaten sobre ellos bendición. Bendigan a su familia porque en nuestra boca hay poder. Y para seguir ahí con la historia, en 2 de Reyes 6:18, y vamos a leerlo. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó. ¿Qué hizo el ejército? Se le vino a Eliseo. ¿Ustedes han visto cuando de pronto uno siente que a alguien se le va a venir que uno se asusta? Y uno como que corre para atrás. Eliseo no hizo nada, quedó así. ¿Qué? ¿Cuántos son? Yo creo que esos del ejército dirían, este pobre tipo ni siquiera corre para atrás. ¿Qué le pasará? Está loco.
Y Eliseo es relajado, dice, yo creo que Eliseo pensaba, si supieran que detrás de ustedes hay 50.000 soldados del cielo que los van a dejar ciegos a todos ustedes. Y la oración de Eliseo es, Señor, haz que todos estos queden ciegos. Fue decente porque otro dice, Señor, que un rayo los achicharre. Pero no, este fue decente y dijo, que queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Porque lo que pidió Eliseo, el Señor lo respaldó. Porque Eliseo era un hombre que escuchaba y obedecía la voz de Dios. Y cuando uno escucha y obedece a la voz de Dios, Dios responde a nuestra oración. Luego Eliseo salió y les dijo, ya estaban cegatones todos, no veían nada. En un segundo, un ejército que tenía la victoria ganada pasó a ser un ejército manejado por un solo hombre. En un segundo Dios puede cambiar tus circunstancias. En un segundo puedes pasar de estar que te mueres a pasar a ser una persona súper bendecida y con el favor de Dios y con la victoria en tu mano. Eso le pasó a Eliseo. Un hombre que un segundo atrás estaba ya derrotado en la mente de los sirios. Dijeron, a este lo matamos. Llega y hace así, Señor, déjalos ciegos, Padre, te lo pido. Ciegos todos. Ciegos. ¿Quién lo hizo? Todo ese ejército que estaba ahí reaccionó a la oración de un hombre que tenía temor de Dios. Porque nuestra oración mueve los cielos. Yo creo que cuando uno ora, la naturaleza obedece. Creo que nosotros hemos salvado a esta ciudad de terremotos que la han podido destruir. Porque yo y mi tío me lo enseñó una vez, cuando tiemble agáchese, no huya, no se haga gallina. Ponga las manos en la tierra y ordénele a la tierra que se quede quieta. Me acuerdo en un temblor hace como 15 años, salimos y los carros hacían... Y yo veía a las viejitas, las manes que se creen fortachones, ¡ay, ayuda, ayuda! Unas gallinas. ¿Qué hicimos nosotros? Nos agachamos. Padre, que se quede quieta la tierra, aunque este me cae mal, que se le coma el carro, la tierra se le coma el carro, Señor. Señor, detén la tierra. Uy, dan ganas de hacer esa oración, pero no la hicimos. Le dijimos a la tierra, tierra quieta. ¿Qué hizo la tierra? Se detuvo. Y algunos dirán, pues obvio, porque un terremoto dura solo 30 segundos, pero hay terremotos que duran 3, 4 minutos. Nuestra oración salvó esta ciudad, es más, me voy a poner de alcalde. Nuestra oración salvó la ciudad, yo lo sé. Yo he orado y no estoy loco para que se vaya una nube, para que no llueva en ciertos momentos y ha pasado. O estoy muy de buena y todas las veces que he orado ha pasado. Hay veces que no ha pasado. De pronto hay otro cristiano más potente orando que llueva, que llueva. Entonces me ganó. Pero he visto el poder de Dios, lo he visto. Cuando se me han perdido cosas, he orado, mi papá me enseñó esa técnica y sirve. Papá me dijo, cuando se le pierdan las llaves, dígale al Espíritu Santo que le muestre dónde están las llaves. Y entonces yo dije a mi papá, y mi papá pues, es desvirulaín y me decía, mire, yo las encuentro, pero no soy yo, es el Espíritu Santo que me lo muestra. Y me ha pasado varias veces. Es más, antier, antes del encuentro, a mi esposa se le perdió un AirPod. Tuvimos una discusión el viernes por la noche y yo sé que el diablo quería hacernos pelear para que ella no fuera al encuentro o llegara brava, y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ella me dijo, lo mejor es que nos callemos, pero yo estaba bravo. Pero ¿por qué no guarda el AirPod donde lo tiene que guardar? Entonces me fui al cuarto y dije, Espíritu Santo, muéstrame dónde está el AirPod. Y empecé a buscar el AirPod, nos lo buscamos con ella y los dos bravos pero callados, porque yo sabía que si yo hablaba se armaba y si ella hablaba se armaba. Entonces, callados. Y yo buscando el AirPod y ella ya lo viste y yo, uy, mira, este sí es mucha, pero callados, búsquelo. Al final no lo encontré. En la lavadora, de pronto, ¿qué tal lo laven y ahí sí se daña? Nada. Señor, 11 de la noche, viernes, encuentro al otro día, o sea, ayer y allá hay como 40 personas en encuentro. Y el diablo quería ponernos a pelear porque el diablo busca eso para dañar las cosas de Dios. Cuando usted venga a servir, no le parezca extraño que se agarre con su pareja. Es el diablo. No le demos gusto al diablo. Dígale a la pareja, a la salida peleamos, pero ahorita no. Entonces yo pensé al final del encuentro le pego su vaciada yo, pero ahorita no. Y la carne jala, a uno le da piedra. No crean que porque uno es pastor es un alma del Señor, no, una fiera. Amaestrada por el Espíritu Santo. Pues nuestra oración dio resultado.
Entonces buscar ahí, hay una aplicación ahí, encontrar se llama. Le puse encontrar. Me salió un AirPod acá y otro en Cajica. En serio. Y yo, pero un AirPod acá, otro en Cajica. El Espíritu Santo me dijo, ya le dije dónde está en Cajica. Y yo, no, Dios, pero o sea, en Cajica. Entonces, amor, me sale en Cajica. Pues yo estaba bravo, ni siquiera la tuteaba. Mire, está en Cajica. Y ella en Cajica. Callada, ella sabía que se había equivocado, pero también se sabe defender. Entonces yo dije, no. Y ella, no, se me cayó en Cajica. 11:30 de la noche llamamos al hermano de ella que vive en Cajica, ahí en el conjunto. Chino todo dormido ahí, ¿qué pasó? Ayúdanos a buscar un AirPod, porque uno le oprime un botón ahí y pita, pero un AirPod no pita nada. O sea, suena muy pasito. Si han hecho la prueba, háganla, eso pita pasito, eso toca. Y si usted ya es medio sordo, nunca lo va a encontrar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo, no, venga, todo bien, es que este Juan es una fiera. Levántese y búsquele ir, pues entonces él, pero ya son las 11:30. Sí, búsquelo que ahorita hay silencio total. Entonces lo vamos a poner a sonar. Y lo pusimos a sonar y él lo buscó en una casa, no lo encontró. Entonces yo ahí dije, bueno, me armo acá la peleona. Y el diablo me estaba apoyando. Dígale, no sea bobo, defiéndase, ese pues costaron plata, que se tenga cuidado, que. O se queda callado, se duerme y se olvida de eso. Entonces yo, ay Señor, mañana hay encuentro. Y sé que ella va a ir a ministrar, no puedo ser tan endemoniado de tirarme de dañarle la noche. Entonces me voy a quedar callado. Me acosté bravo. Y ahí me dormí al otro día, después de haberle orado al Señor, mi hermana lo encontró allá en la casa de ella. Y se lo llevó hasta el encuentro. Y Andrés me llamó, ¿quiere que le alegre el día? Porque yo me iba a ir en el carro a buscar el AirPod en todo Cajica. Pero lo que les digo es que esta historia lo que muestra es que cuando uno le pide algo, hasta detalles pequeños a Dios, miren, Dios, yo no sé cómo hace, porque cuando yo veo toda la humanidad, yo me he preguntado, Señor, ¿cómo haces para estar pendiente de todos? Pero ¿saben una cosa? Dios está en otra dimensión. O sea, para Dios todas nuestras cosas son fáciles. Por ejemplo, Dios creó el tiempo para nosotros, Dios es atemporal. Hay gente que dice que la gente que se muere, estás muerta ahí esperando, ¿cuándo será la segunda venida de Jesús? ¿Cuándo me levanto? Y uno piensa eso, ¿no? Yo pensaba, mi abuelita, ¿qué estará haciendo? O sea, ¿cuándo estará esperando a que Jesús venga? Pero ellos entran en una dimensión diferente donde no hay tiempo. ¿Me están entendiendo? Entonces uno es el que se angustia por el tiempo. El tiempo nos tiene a nosotros, vivimos en una dimensión que está regida por el tiempo, pero cuando uno muere, uno sale de esa dimensión. Dios es atemporal, o sea, Dios no está preocupado, uy, ¿en cuánto viví? Apúrele, no, o sea, Dios es atemporal y aunque vivimos en un mundo regido por el tiempo, el Señor controla todo. El Señor sabe dónde está esa peinilla que se le perdió a usted en un paseo, Él sabe. ¿Dónde está la chancleta que se le perdió? ¿Dónde está el reloj que se le cayó? Él sabe todo. Dios sabe todo. Y les cuento eso es porque Dios escucha la oración, Dios está atento a la oración, Dios tiene cuidado de nuestras vidas, de los pequeños detalles. Les cuento otra, hace cuando mi hija estaba en la clínica, ya se va a acabar el tiempo, no. Estaba yo ahí orando y le dije, Señor, tú eres un Dios detallista, muéstrame que estás con nosotros. Y le hice esa oración, y le dije, muéstrame algo esta semana, quiero pedirte que tú me muestres algo. Ahora, Dios no siempre está pendiente, pida lo que quiera, que ya esta semana se lo doy, no, pero yo le dije, yo quiero que manifiestes tu amor en nosotros, muéstrame que tú nos cuidas, Dios, que tú nos proteges. Y un viernes mi esposa estaba ahora hablando por celular en la calle, sentada en unas escaleras. Y estaba hablando por celular y de repente ve que se asoma un vigilante y le dice, éntrese ya. Y entonces ella se para y cuando se para ve venir dos tipos en el andén en una moto que venían a robarle el celular. Y el vigilante, rápido, rápido, le abrió la puerta y ella entró al conjunto y cerró y se fueron los ladrones. Entonces ella me llamó y me contó. Y Dios me dice, yo estoy contigo, yo los protejo, yo estoy con tu esposa, yo la cuido. Y fue ver cómo Dios me mostró que Él nos cuida hasta en las cosas que uno dice. Miren, el que Dios le haya dicho al vigilante que le dijera que se subiera y todo eso, fue la voz de Dios hablando para evitar pues una mala situación, un mal momento. El Señor nos escucha. Vuelvo a Eliseo. Y Eliseo ora y le dice al Señor, haz que ellos queden ciegos.
¿Y me puedes poner el mapa otra vez? En el verso 19, ya cuando ellos quedaron ciegos, dice, luego Eliseo salió y les dijo, ustedes vinieron por el camino equivocado, esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan, les estaba tomando el pelo. Y los guió a la ciudad de Samaria. Entonces Eliseo está acá en Dotán y acá está el rey en Samaria. El rey Joram era malo, era un mal rey, pero supo oír la voz de Dios y supo escuchar al profeta. Entonces se los lleva a todos estos miles de soldados caminando ahí, se los lleva acá hasta Samaria. Y allá llegan donde está el rey. Y dice en el verso 20, apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración, Señor, ahora ábrele los ojos para que vean. Y Eliseo ora por el ejército y el ejército vuelve a recobrar la vista. Pero el ejército ahora estaba en medio de una ciudad donde los hubieran podido destrozar a todos. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. ¿Cuál es la capital de Israel en esa época? Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo, ¿los mato? Padre mío. Y quiero que acá paremos un momento, porque este rey le dice Padre mío a un hombre que no le cae bien, pero lo honra por la posición y el manto que está sobre ese hombre. Lean la Biblia y se van a dar cuenta que entre Eliseo y Joram no hay amistad, no se quieren, pero él lo ve y a pesar de que no lo quiere, lo honra. Y algunos de ustedes, yo me incluyo, algunos de nosotros muchas veces no honramos a las personas que merecen la honra. No, es que ese me cae gordo. Pues a Joram le caía gordo Eliseo, pero Joram lo honra. Le dice, cuando le dice Padre mío, en la forma como tú le hablas a alguien, está mostrando si tú realmente lo honras o no lo honras. ¿Los mato, Padre mío? Joram no era el rey más obediente ni más sabio, pero me muestra que en algunos momentos de su vida tuvo lucidez para saber hacer las cosas y decir las cosas de la manera correcta. ¿Y cuál es la respuesta de Eliseo? Eliseo hubiera podido decir, mate a estos desgraciados que venían a matarme a mí. Pero Eliseo le dice, no, claro que no. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? En esa época los prisioneros de guerra no se podían matar. Cuando capturaban un ejército no lo podían matar. Y Joram le dice a Eliseo, los mato. Y Eliseo le dice, no, pero es que son prisioneros de guerra míos, no suyos. Yo fui el que los que oré y se quedaron cegatones, yo fui el que los traje acá, no los puede matar. Deles comida. ¿Cómo hay que tratar a nuestros enemigos? Con amor. ¿Cómo hay que hablarles? Con amor. ¿Que hay que desearles? Cosas buenas. ¿Tienen enemigos? No levanten la mano, pero puede que tengan enemigos. Pero Eliseo nos muestra cómo es el carácter de un hombre de Dios. Porque Eliseo era poder decir, sí, mátalos a todos. Y yo me quedo con estos caballos, me los llevo para mi finca. Pero Eliseo, ¿qué dijo? No los mates. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. La actitud de Eliseo es la actitud de una persona que tiene temor de Dios, que hasta sus enemigos sean personas que les va bien. ¿Cómo debe ser tu oración hacia una persona que no te ha tratado bien? Debes bendecirlo. ¿Cómo debe ser la oración tuya hacia una persona que te traicionó? Debes bendecirlo. ¿Cómo debe ser tu actitud hacia una persona que te robó? Debes bendecirlo. Nunca se venguen por ustedes mismos. No digan, me voy a vengar, me las va a pagar. Voy a hacer un plan y me las va a pagar. Dejen que la venganza es de Dios y no les deseen mal a las personas. Porque los del mundo, eso es lo que hacen ellos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo que hizo Eliseo, no los mate, dele comida. No, pero es que es la comida nuestra, déselas que coman rico. Deles un buen plato de comida y devuélvalos donde su amo, no pasa nada. Esa fue la actitud de Eliseo en ese momento. Dales de comer, dales de beber, mándalos de regreso a su casa con su amo. Ahora miren lo que hace el rey. ¿Quién estaba en una posición más alta humanamente, Eliseo o el rey?
El rey. Pero a pesar de que era el rey, ¿qué hizo? Hizo caso. Porque él sabía que la voz de Dios estaba a través de la voz de Eliseo. Ustedes son la voz de Dios para otras personas. Ustedes pueden hacer que una persona cambie una mala conducta cuando le hablan de parte del Señor con amor. Y ustedes y yo debemos hacerlo porque es nuestro llamado como hijos de Dios. En las iglesias siempre van a haber problemas. La gente me dice, me voy a otra iglesia que no haya problemas. Pues váyase a una iglesia donde no haya nadie. Siempre hay problemas. En todos los lugares, si usted huye de acá y se va a la China, ya se encuentra con uno igual. Porque Dios está trabajando en nuestro carácter. Entonces el problema no es la iglesia. El problema es la actitud de uno. Que uno no tiene la actitud humilde para escuchar la voz de Dios, así venga de un niño. Cuando he peleado con Joan, él nos dice, ya no peleen más, no, pues la voz de Dios. Aunque algunas veces hablamos y él cree que estamos peleando. Entonces decimos, no estamos peleando, hijo. Y él, seamos la voz de Dios para otros, pero también tengamos la humildad como el rey Joram, que no era amigo de Eliseo, de escuchar cuando alguien nos habla con amor. Hay un proverbio que dice que un amigo le dice a uno las cosas como son. Eso es un amigo. Y si alguien te dice algo tuyo, es porque te ama. Es porque te ama. David escribió un salmo cuando estaba siendo perseguido por Saúl. David fue otro hombre que nos enseña eso, porque David nunca intentó matar a Saúl. David nunca trató de vengarse por su propia mano, aunque tuvo a Saúl dormido para clavarle una estaca en la cabeza. Es más, sus siervos le dijeron, aprovechemos que está dormido y matemos a este tipo. Y David dijo, yo nunca tocaría el ungido de Jehová. Su hijo a David, Absalón, se le levantó en contra para quitarle el trono. ¿Se han leído esa historia? ¿Y David qué hace? David no dice, lo captúrenlo y mátenlo, háganle. David huye. Y en una de esas huidas, David escribe el Salmo 27. Y en el versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí. Este salmo no se sabe si lo escribió David cuando estaba huyendo de Saúl o cuando estaba huyendo de Absalón, pero fue en una de esas dos situaciones. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Levanten su mano derecha y digan conmigo, aunque un ejército acampe contra mí, aunque reciba malas noticias, aunque los pronósticos no sean los mejores, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Gracias, Jesús. No estamos solos. No estamos solos. A pesar de las adversidades, David hace una declaración de confianza. Con nosotros está el Todopoderoso y sus ángeles. Y hoy quiero que cuando oremos, nuestra oración no sea, Señor, defiéndeme, sino, Señor, abre mis ojos porque quiero ver. Señor, quiero ver que tú estás conmigo. Ese día cuando nos robaron a Joa, yo vi que Dios estaba con nosotros. De pronto, si no hago esa oración, la roban. Cuando ella me llamó y me contó el Espíritu Santo, sentí en mi corazón, vea que sí estoy con ustedes. Los defendí, puse a un Señor ahí a que los alertara. Ese Señor fue la voz de Dios en ese momento. No estamos solos, el Señor está a nuestro lado. Cuando sientan en las noches temor, algunas veces hay personas que se ahogan
de la misma angustia de la depresión no pueden dormir, sienten ahogo, se paran, pasan en vela las noches, se angustian, toman pastillas, pero se les olvidó poner su confianza en el Señor. Se les olvidó pensar que el que nos cuida no duerme. Dios no duerme porque está en otra dimensión. Cuando tú y yo dormimos, el Señor está ahí pendiente para cuidarnos, para defendernos, para consentirnos, para ayudarnos. Ese es nuestro Dios. Si hay alguien hoy acá que esté angustiado, que se le ve un ejército, ¿no?, que se le vino encima. Si hay alguien acá que piensa, el mundo se me vino encima, hoy vine acá de parte del Señor a decirte, no estás solo. El Señor está contigo. Yo te doy la gloria, Espíritu Santo. Y yo te invito a este lugar para que tú hoy, Señor, tomes las cargas de los que están angustiados. Aunque un ejército acampe contra ti, ten paz, porque el Señor está contigo. Pongámonos de pie y vamos a orar. Y antes de hacer el llamado de salvación, porque siento en mi espíritu que hay personas acá que están pidiéndole al Señor, déjame verte, Dios, déjame verte. Déjame verte en medio de esta enfermedad, Dios. Déjame verte en medio de esta mala noticia, Señor. Déjame verte. Señor, esa es hoy nuestra oración. Esa es hoy nuestra oración. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale gracias a Él. Su palabra dice en el libro de Filipenses: no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Así que el que esté preocupado hoy, dígale al Señor: Señor, te entrego esta carga. Señor, te entrego mi hogar. Señor, te entrego esta situación que estoy viviendo. Señor, te entrego mi economía. Te entrego mi salud, Señor. Te entrego mi familia. Te entrego el ministerio, Señor, si ha sido carga. Y entrégale al Señor. Entrégale ahí donde tú estás a Él esa carga, ese problema. Entrégaselo ahora. Señor, su palabra dice: vengan a mí, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y reciban esa paz que sobrepasa todo entendimiento, iglesia. Hoy te digo de parte del Señor: no estás sola, no estás sola, no estás sola. Yo estoy contigo, yo cuido de tus hijos, yo cuido de tu familia, yo te amo. Recibe hoy esta palabra que hoy levanta tu fe. Santo es tu nombre, Señor, y hoy te damos gracias. Gracias, Dios. Gracias. Señor, abre sus ojos para que ellos vean. Abre mis ojos para ver, Señor. Y Dios te dice hoy: no es lo que ves con tus ojos de la carne, no es con todo lo que ves con tus ojos físicos. No es así. No es así. Tú ves un ejército, pero el Señor te dice hoy: pero detrás de ese ejército hay un ejército más grande que yo envío para defenderte. No estás sola. Mujeres que se han sentido solas, mujeres que han sentido que tienen que jalar a su familia, descansen en el Señor. Entréguenle a su esposo al Señor. El Señor hará su obra en él. No te preocupes, no te angusties. No estás sola. No estás sola, no estás sola. El Señor va contigo, como dice el libro de Jeremías, como un poderoso gigante. Cuando tú caminas
El Señor es tu compañía, el Señor es tu defensor, el Señor está contigo. Y ahí donde tú estás, dile al Señor: quiero ver, Señor, quiero ver el mundo espiritual, quiero ver que estás conmigo, Dios. Pero ay, Señor, antes de eso quiero obedecer tu voz. Quiero obedecer cuando una persona me dice algo y no menospreciar lo que me dice, Señor. Quiero ser la voz de Dios. Y di conmigo: yo quiero ser la voz de Dios para alguien. Dile al Señor: Señor, pon tus palabras en mi boca para hablarle a alguien. Quiero que me uses como usaste a Eliseo, Señor. Señor, quiero ser la voz de Dios para mi hermano, para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mis jefes. Quiero ser la voz de Dios en la iglesia, Señor. Pero también dame la humildad de este rey, Señor, aunque no fue un buen rey. Acá tuvo el corazón, Señor, que te agrada a ti. Fue un hombre que escuchó a Eliseo. Fue un hombre que se despojó de su poder, de su posición, y escuchó al profeta y le obedeció. Así que dile al Señor: quiero obedecer tu voz. Señor, hoy quiero que quites el orgullo que hay en mí, porque en mí hay orgullo. Pero hoy te pido que lo quites en el nombre de Jesús. Y recibe hoy esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe paz. No estás solo, no estás solo, no estás sola. Ten paz, el Señor está contigo. Aunque un ejército se levante contra ti, aunque haya guerra a tu alrededor, aunque hayan amenazas, aunque las noticias no sean las mejores, hoy el Señor te dice: yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Yo te doy gracias, Jesús. Hay alguien acá lleno de temor, pero hoy el Señor te hace libre ahora en el nombre de Jesús. No temas, cree solamente, te dice el Señor. Alguien que tome esa palabra para su vida. No temas. No temas al futuro, no temas a las amenazas, no temas a lo que el diablo ha querido poner frente a tus ojos. Cierra tus ojos y mira que contigo está alguien más poderoso. El Señor Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y hoy sale el temor. Y hoy sale el temor. Y hoy vamos a orar por eso, Señor. Y nos unimos en esta mañana aún, Señor. A esta tarde ya, Señor. Señor, echamos fuera, Padre, en el nombre de Jesús, el temor. El temor sale de mi corazón. Sale el temor. Señor, reconozco que he tenido temor al futuro. He pensado que será de mí en el futuro. Pero, Señor, tú también estás en el futuro. Y tú tienes el control. Y todo temor sale ahora de nuestro corazón. Sale todo temor. Sale toda depresión. El enemigo viene para traer depresión, tristeza, amargura, pero eso sale ahora de nuestro corazón. Y échalo fuera en este momento. Di conmigo: hoy sale de mi corazón, hoy sale de mi vida la amargura, la depresión, el temor, la angustia. En el nombre de Jesús. Yo no sé, acá hay alguien que no pueda conciliar el sueño de noche. Ven, hasta acá. ¿Hay alguien más que no, que le cueste dormir? Vamos a orar por ti. Venga a mí. Y extiendan sus manos hacia ella. Extiendan sus manos hacia él, hacia Caro, hacia Lili. Señor, hoy oramos por ellos, Dios. Señor, yo te pido que ella pueda dormir. No mires los ejércitos enemigos. Señor, abre sus ojos para que ella vea. El Señor es quien pelea por ti. El Señor es tu proveedor. Maldito todo aquel que confía en los hombres, pero bienaventurados los que confían en el Señor. Confía en el Señor y todo insomnio sale ahora de tu vida en el nombre de Jesús. Vas a poder dormir, porque el que te cuida nunca duerme y está a tu lado. Se va eso de tu vida en el nombre de Jesús. Todo insomnio, toda dificultad para dormir, para conciliar el sueño, se va ahora en el nombre de Jesús. Se va ahora. Eres libre ahora, eres libre ahora. Recibe libertad. Ahora todo temor al futuro se va de tu vida en el nombre de Jesús. No estás sola. No estás sola. En las noches no estás sola. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Señor, yo te pido que Él pueda dormir, Dios. Que Él pueda dormir.
que Él pueda dormir. Señor, dale paz en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe paz. Recibe. Eres libre ahora, eres libre en el nombre de Jesús. Se va todo insomnio, se va toda dificultad para dormir. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. El Señor está trayendo libertad en este momento. No estás sola, te dice el Señor. Yo te creo, Jesús, porque tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Santo es tu nombre. Santo eres tú. Clama a mí, yo te responderé. Clámale al Señor. Clámale al Señor. Clámale al Señor en este momento. Y cuéntale al Señor tu necesidad. Cuéntale al Señor tu anhelo. Este es un momento especial. Su palabra dice que pidan, que pidamos. Así que yo quiero pedirte en este momento, pídele al Señor. Señor, este es mi anhelo. Este es mi anhelo. Cuando Ana fue a la casa de Dios, ella se sentó en una silla atrás y ni siquiera habló tan duro, sino que solamente sus labios como que proferían palabras, estaba susurrando palabras, pero el Señor estaba atento a su oración y el Señor le concedió lo que ella pidió. Y hoy suelto esa palabra sobre tu vida. Lo que hoy le pidas al Señor, que con fe el Señor te lo va a conceder. El Señor te lo va a conceder porque el Señor te ama. Pídele al Señor y cree por un cambio en tu vida. Pídele al Señor porque tú no estás sola ni estás solo. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Más grande es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Se rompen cadenas en este momento y hay libertad en nuestras vidas. Hay libertad. Todo temor sale ahora. Todo espíritu maligno de temor lo ato y lo echo fuera ahora en el nombre de Jesús. Lo echo fuera ahora en el nombre de Jesús. Toda incredulidad la echo fuera ahora. Fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu maligno que quiera venir a traer tormento, lo ato y lo echo fuera ahora en el nombre de Jesús. Ahora eres libre y ato a Satanás, ato el hombre fuerte de enfermedad y le ordeno: sale ahora, sale ahora, sale ahora en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gracias Dios. Y ahora yo no sé, pero es como en el espíritu, como si maletas estuvieran cayendo de sus hombros. Esas maletas, esas cargas, no se las lleven más, porque el Señor los ama. Porque el Señor hoy toma sus cargas y les dice: tomen mi carga que es ligera. Y no estén angustiados, no estén preocupados, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en este mundo. Amén. Y quisiera preguntar si alguien nos acompaña por primera vez. Quisiera pedirle que levante su mano. ¿Y viene alguien por primera vez a este lugar? ¿No? Ok, igual quisiera que oremos un momento y le digamos: Señor Jesús, hoy quiero reconciliarme contigo. Quiero pedirte que seas el Señor de mi vida, que gobiernes mi vida, que seas mi Salvador. Te reconozco como el Rey de mi vida y te invito a que tomes el lugar en el trono de mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy creo que no estoy solo, que a mi lado está el Señor Todopoderoso. Quiero ver el mundo espiritual. Quiero, Señor, que me permitas ver que no estoy solo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor los bendiga, el Señor los guarde.